Eso en modo alguno nadie puede catalogarlo como un símbolo de debilidad. Eso lo hace un presidente de amplia vocación democrática. Eso lo hace un verdadero demócrata. Eso lo hace un presidente que entiende que hay que gobernar para el futuro, pero que también que hay que gobernar con sentido de justicia y de equilibrio. Está abierto a escuchar las propuestas del pueblo. Yo le digo, sí, presidente, queremos una reforma fiscal y la queremos que beneficie a las clases medias y al pueblo dominicano en general. Queremos una reforma fiscal que no le cobre un solo peso de impuesto a las comidas de los dominicanos. Que ningún alimento que consume el pueblo dominicano puede ser gravado. Pero mira, qué inteligencia la del presidente Luis Abinader. A pesar de las presiones que hay, no hay argumentos contra él porque él dice, está abierto a escuchar a todo el mundo. Fíjate, yo creo que el presidente ha ido haciendo una madurez política bastante interesante con los ataques sobre estos temas, porque, óyeme, estamos hablando de reformas fiscal, estamos hablando de temas constitucional, y a pesar de eso, con toda la presión que hay, el presidente está diciendo, yo estoy dispuesto a escuchar a todos los sectores. Pese a todo, el movimiento de opinión en contra de la reforma constitucional sobre si era necesaria o no, como habían planteado algunos sectores, sobre todo los partidos de oposición política, de que la reforma constitucional no era necesaria porque ningún sector del país la estaba pidiendo y que no iba a suplir alguna necesidad perentoria, alguna necesidad del momento. Pero la reforma constitucional ha sido la menos controvertida, la menos controversial, porque todo el foco de atención ha sido volcado a la reforma fiscal, al proyecto de ley de modernización fiscal sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, y este movimiento de oposición se ha generado precisamente por los duros sacrificios que impondría esta nueva reforma fiscal a amplios sectores de la vida nacional, pero sobre todo el peso terrible que caería sobre la ya golpeada clase media. Y por eso ha desatado esta reforma fiscal un movimiento de oposición expresado en los llamados cacerolazos que han vuelto a los sectores de clase media y de clase media alta y de clase alta del Distrito Nacional, sobre todo en sectores como Piantini, el Ensanche Naco, Bellavista, en el Millón, en el sector Julieta, bueno, en varios sectores del Distrito Nacional, que está pasando algo similar a lo que aconteció a principio del año 2020, antes de las elecciones de febrero, de las elecciones municipales de febrero, y a finales del 2019, cuando la gente llegó a un nivel de hartazgo en contra del gobierno peledeísta que encabezaba Danilo Medina, y comenzaron entonces a realizar cacerolazos para expresar de esta manera su actitud decidida, su decisión de sacar del poder a Danilo Medina, al gobierno del PLD, porque ya estaban cansados de lo que ellos llamaban un antro de corrupción, de impunidad, y entonces expresaron con esos cacerolazos su disgusto y su descontento con el gobierno que encabezaba Danilo Medina. En ese momento, el presidente Luis Abinader, entonces candidato presidencial, definió los cacerolazos como el más hermoso canto que había escuchado. Entonces ahora ese canto se lo están entonando al presidente de la República, Luis Abinader, y hay que destacar, señores, la altura y el nivel, el grado de serenidad con que el presidente Luis Abinader ha tomado esta protesta en contra de la reforma fiscal. ¿Cómo ha respondido el presidente Luis Abinader? Ha respondido de la misma manera como lo ha hecho
en otras oportunidades en que sectores de la República Dominicana le han planteado su oposición a una medida que él ha planteado como jefe del Poder Ejecutivo, como jefe del Estado, por ejemplo, como la propuesta de reforma fiscal que presentó en su primer gobierno. Hubo enseguida una manifestación de oposición de distintos sectores y él decidió retirar esa propuesta. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Luis Abinader? Ha acogido como buena y válida esa manifestación de oposición de los diferentes sectores que entienden que serían severamente golpeados con esta reforma fiscal de ser aprobada tal y como la envió el Poder Ejecutivo, y ha abierto un espacio para el diálogo, para que cada quien exponga sus puntos de vista, sus ideas, y entonces con base a hacer una compilación de todas estas propuestas, de todas estas sugerencias, mejorar la propuesta de ley de modernización fiscal, hacerla menos lesiva, hacerla menos golpeante para los sectores de clase alta y media, y también para las familias más carenciadas, porque todo el mundo va a resultar lesionado. El hecho de que vayan a gravar a todos los productos, casi todos los productos de la canasta básica familiar, incluidos aquellos que estaban liberados, exentos del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, mejor conocido como ITEVIS, y que le vayan a colocar el impuesto que va a ser su equivalente, el impuesto al valor agregado, o sea, pasar un producto de pagar 0 gravamen a pagar 18, eso obviamente que va a encarecer de manera exponencial el costo de la canasta básica familiar, aunque el gobierno ha anunciado que va a aumentar 350 pesos al programa Aliméntate para que pase de 1,650 a 2,000 pesos. Ese aumento lo va a absorber con creces el encarecimiento que van a tener estos productos a consecuencia precisamente de el hecho de que están siendo gravados con un 18% del IVA, del impuesto al valor agregado, que antes no pagaban impuestos, o sea, pasar de 0 impuesto a un 18%. Entonces el presidente de la República lo que ha hecho es actuar como él ha actuado desde el principio cuando asumió el poder. Ha sido un presidente que escucha a la gente, ha sido un presidente tolerante, ha sido un presidente reflexivo, flexible, que cuando le demuestran que hay una medida que el gobierno ha anunciado que pretende tomar que no necesariamente está en consonancia con las aspiraciones y con las inquietudes de los diferentes sectores de la sociedad dominicana, él lo que hace es que repiensa esa medida, la somete a ponderación, busca otras opiniones y entonces, si hay necesidad, modifica esa medida. Eso en modo alguno nadie puede catalogarlo como un símbolo de debilidad. Eso lo hace un presidente de amplia vocación democrática. Eso lo hace un verdadero demócrata. Eso lo hace un presidente que entiende que hay que gobernar para el futuro, pero que también que hay que gobernar con sentido de justicia y de equilibrio, y que hay que tomar medidas escuchando las opiniones de los diferentes sectores de la vida nacional. Y eso es lo que ha hecho el presidente de la República al abrir un espacio para que en el Congreso vayan los representantes de los diferentes sectores, expongan sus puntos de vista. Y hoy, por ejemplo, hay en la Cámara de Diputados una sesión de vistas públicas donde un ciudadano común, no solamente las organizaciones empresariales y comerciales e industriales, sino cualquier ciudadano común que desee participar puede hacerlo en estas vistas públicas y exponer sus posiciones, sus puntos de vista para enriquecer, mejorar y suavizar este proyecto de ley de modernización fiscal que, tal como está concebido, ya está claro, lo han dicho los más reputados economistas, va a ser altamente lesivo para los diferentes sectores de la República Dominicana, pero sobre todo para la clase media, que es la que paga los impuestos aquí en este país, y también para los sectores menos favorecidos. Y hace falta suavizar esa propuesta de reforma, porque lo que sí es cierto es que es inevitable la reforma.
Sí, Hay que aplicar una reforma, hay que aplicar correctivos al sistema de tributación, al cobro de los impuestos en la República Dominicana, porque no podemos continuar con un presupuesto deficitario todos los años en más o menos un 3% del Producto Interno Bruto y llenar esos recursos que necesitamos y que no logramos captar con préstamos internacionales, porque podemos caer en una situación de impago, de imposibilidad de pago de los intereses que arrastran esos préstamos que tomamos. Entonces nosotros debemos generar mayor cantidad de recursos que hagan posible invertir más en infraestructura, en mejorar los hospitales, en mejorar los servicios de atención a la salud, en construir obras de infraestructura a nivel nacional que son básicas para el desarrollo y para que la República Dominicana mantenga un crecimiento de manera permanente, pero que ese crecimiento se traduzca en una mejor calidad de vida, sobre todo para los más desventurados, para los sectores más carenciados. Así es, José Tomás. Y como el presidente de la República está abierto a escuchar las propuestas del pueblo, yo le digo, sí, presidente, queremos una reforma fiscal y la queremos que beneficie a las clases medias y al pueblo dominicano en general. Queremos una reforma fiscal que no le cobre un solo peso de impuesto a las comidas de los dominicanos. Que ningún alimento que consume el pueblo dominicano puede ser gravado. Queremos una reforma fiscal, presidente, que a las escuelas nuestras se aumenten las aulas, que los estudiantes dominicanos tengan todo lo tecnológico para poder ponerse al nivel que debiera estar la educación dominicana. Queremos una reforma fiscal que incentive la producción agropecuaria nacional, que a los campesinos y productores se le den tractores, maquinarias para romper las tierras, semillas, abonos, y se incentiven para que haya una buena producción, para que todo ese excedente lo podamos exportar a otros puertos. Queremos una reforma fiscal que también motive e incentive a toda iniciativa, a los emprendedores, con una banca desde el oficialismo hasta la privada, que obligue a que tengan que incentivar y a tasa cero a todo aquel que quiera hacer una iniciativa, señores, para elevar su calidad de vida. Queremos una reforma fiscal que libere, señores, de impuestos que golpean a los más pobres. Una reforma fiscal que incentive a los empresarios que generan impuestos a no gravarle los productos básicos de sus producciones nacionales para que el empleo pueda seguir subiendo. Es que queremos una reforma fiscal que los niveles de salud, la medicina, las operaciones que necesita el pueblo no tengan que andar corriendo pidiendo limosna para ciertas operaciones y sobre todo algunas enfermedades catastróficas. Nosotros necesitamos una reforma fiscal que sea equitativa y una reforma que a los elementos que son de lujo, a las grandes villas que cuestan en este país millones de dólares, a eso sí que paguen los impuestos. Que sea el lujo y la ostentación la que pague los lujos. Y aquellos que evaden los impuestos que se le puedan cobrar, pero que el pueblo dominicano, las clases medias, no sean afectadas, que no se afecten las viviendas que estén por debajo de los 10 millones. Queremos, presidente, y necesitamos una reforma fiscal a favor del pueblo dominicano. Vámonos a una pausa comercial. En cuestión de segundos estamos de vuelta aquí con más del contenido de Matutino Su Mundo. Quédese con nosotros. Hoy es jueves, día 17 de octubre del año 2024.
Seguimos con Matutino Su Mundo en este jueves 17 de octubre del año 2024 y en esta segunda hora tenemos un invitado, amigo de todos nosotros, un dirigente político de probada trayectoria. Él es vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano. También ha estado en el servicio consular de nuestro país, en el consulado de Anzas Pitre, Haití, y lo tenemos aquí con nosotros a nuestro colega José Abreu. Buenos días. Muy buenos días, colega Paulino Alcántara. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y ese inmenso público que le sigue en este su mundo matutino. Yes. Mira, aprovechar tu presencia aquí, el PRD, el partido icónico revolucionario dominicano que ha parido otros partidos, que en el proceso de las elecciones pasadas disminuyó bastante, un gran flujo que cruzó hacia el otro lado, y hoy por hoy uno no se esperaba que ese partido iba a pasar a ser un partido minoritario, con unas siglas, un hacho y una historia que pesan la República Dominicana, con un Miguel Vargas Maldonado a la presidencia del mismo, que se ha mantenido siempre firme como un roble, porque frente a tantas embestidas, a lo interno siempre se mantuvo fuerte, ahí luchando y batallando y coherente. ¿Cuál es la situación actual del PRD en este contexto coyuntural? Sí, mira, fíjate, Paulino, la situación actual del Partido Revolucionario Dominicano PRD, que preside el buen amigo Miguel Vargas, dado la situación que tú haces referencia que tuvimos en las pasadas elecciones, producto del ensañamiento del presidente Luis Abinader y de la maquinaria del Partido Revolucionario Dominicano, PRM, en contra de Miguel Vargas. Usaron el Estado, compraron dirigentes, compraron en el proceso, fue evidente, yo que participé en el proceso de esta circunscripción, la número 2, se evidenciaron la componenda entre funcionarios de los colegios electorales. Ustedes conocen los resultados. Dado esa situación, nosotros hemos iniciado un proceso de consulta a nivel nacional. Ya este fin de semana concluimos el mismo. Este fin de semana hay 2 comisiones, una que la encabeza la compañera Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, secretaria general de nuestro partido, y la otra que la encabeza el compañero Héctor Guzmán. Hemos recorrido el país, como le decía, este fin de semana concluimos ya con las provincias de San Juan, Elías Piña y San Cristóbal. Un proceso de consulta en procura de ver qué tenemos, luego de ello, ese inventario, entonces nosotros darnos un congreso en procura de ver cómo nosotros mejoramos lo que haya que mejorar y buscar la manera de cómo preparar la estructura de nuestro partido de cara al proceso del 2028. A lo que están llamados los partidos políticos después de un proceso electoral tan especial, tan sui generis como el que tuvimos en el 2020. Hablo de especial, de sui generis, porque fue un proceso electoral en el que resultó ganancioso a todos los niveles el Partido Revolucionario Moderno, que es un desprendimiento de esa división del Partido Revolucionario Dominicano. El PRM tiene la mayoría absoluta en el Congreso Nacional, tiene la mayoría de
de las alcaldías en todo el territorio nacional, también de las juntas distritales y bueno, tiene el dominio del Poder Ejecutivo, gobierna a la República Dominicana. Como decía Marino, el PRD fue reducido a una cantidad pírrica de votos en ese proceso, un partido de tanta tradición, de tanta fuerza, y hay quienes le atribuyen esa derrota aplastante, esa degradación progresiva del PRD a la forma en cómo se ha manejado el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado. De estos recorridos que están ustedes haciendo, escuchando las posiciones y las opiniones de la gente que le queda al PRD, porque hay mucha gente que se ha ido del PRD, hay muchas renuncias. ¿Qué piensa usted que puede pasar en ese Congreso? ¿Estarían ustedes abiertos a un proceso de rejuvenecimiento del PRD, de hacer un proceso de reingeniería, de traer caras nuevas a la dirigencia del PRD, que esa es la tendencia de estos tiempos? Poner gente joven, poner gente con ideas renovadoras al frente de los partidos políticos y que los grandes liderazgos, los liderazgos añejos se queden como asesores, como consejeros de los partidos políticos. ¿O seguirá Miguel Vargas Maldonado dirigiendo el PRD per secula seculorum? Mira, a raíz de lo que se pueda, de los datos que arrojen ese congreso, ese seminario de nosotros, pues nosotros vamos a tomar determinaciones. Siempre el partido y Miguel está abierto a que vengan figuras frescas, como usted señala. ¿Es un congreso o un seminario? Porque seminario. Políticamente son dos cuestiones diferentes. Sí, no, un seminario. Un seminario es una cosa. Sí, un seminario es un espacio para discutir, para analizar, para nutrirse de conocimiento. Y un congreso se supone que primero debaten, deliberan y después eligen algo o a alguien. Un seminario donde vamos recogiendo estas inquietudes, estas realidades del partido. Esa comisión a nivel nacional se llevan ahí al seminario y de ahí saldrán las conclusiones de lo que vamos a hacer. Ahora, te he dicho que el Miguel siempre ha estado abierto al liderazgo joven del país, y muestra de ello es que el candidato vicepresidencial nuestro fue el compañero Joel Díaz, que es un joven nacido en el PRD, lideró la JRD, y hay otros jóvenes también están abiertas las puertas para personalidades de la vida nacional. Muchos sectores ya están interesados, a pesar de la situación que usted plantea, que tuvimos, que es la realidad. Dado el ensañamiento del gobierno del presidente Luis Abinader en contra del compañero Miguel, más que del PRD, porque ellos no le perdonan al compañero Miguel la alianza que orquestó con los dos expresidentes, Danilo Medina y Leonel Fernández. No le perdonaron eso. Pero ustedes vieron los resultados para precisarte que fue así como te estoy planteando, que la situación del PRD en cuanto a la parte congresual fue algo muy significativo. Nosotros en la parte congresual tuvimos alrededor de 258,000 votos y eso nos dio como ganancia de causa, que tenemos representación en la Cámara de Diputados. Tenemos al compañero Ramón Raposo, que es diputado nacional. Pero un diputado nacional por el que nadie vota, que es asignado por proporcionalidad de votos. Así es. O sea, que no es un diputado que fue escogido por las bases y por los simpatizantes del PRD. O sea, que no se puede tampoco cantar victoria porque tienen un diputado nacional que es asignado por proporción de votos y por el que nadie vota. Bueno, pero es una representación nuestra. Te decía que
el avasallamiento de la maquinaria del Partido Revolucionario Moderno, PRM, no solamente redujo la votación del PRD, sino también de otros. Ustedes también vieron lo que pasó con el Partido de la Liberación Dominicana, para mencionarte uno mayoritario. Y esos son los resultados del uso indiscriminado de los recursos del Estado en ese proceso que recién finaliza en el país, donde fue evidente la compra masiva en todo el proceso de dirigentes de la oposición, no solamente del PRD, y en el día D también fue evidente que usaron recursos económicos desproporcionadamente. A mí me llamó un amigo, parte de nuestro equipo político, y me dijo: mire, señor Abreu, en mi colegio electoral vota mi familia entera, y ahí apareció el voto mío como delegado, porque esa gente llegaron, y a los funcionarios, que nada tiene que ver esto con la gerencia de la Junta, porque cada quien es independiente y es responsable de sus hechos, ellos le daban de 20,000 pesos a cada uno. De 20,000. Y eso hay prueba de ellos. Ustedes vieron los videos como circulaban en las redes. Y esa fue lo que llevó a que el PRD esté en la situación que se encuentra, dado esa acción desproporcionada del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y el gobierno del presidente Luis Abinader con los recursos del Estado, recursos que hoy están haciendo falta y están tratando de golpear a la sociedad dominicana con ese paquetazo que acaban de introducir en el Congreso de la República, ese paquete de reforma fiscal a la cual las golpea significativamente a la clase media y la clase desposeída del país. Esa es la realidad, hermano, que se vivió en ese proceso y lo que hoy estamos cosechando la sociedad dominicana, dado que ellos en ese cuatrenio tomaron alrededor de 40,000 millones de dólares prestados y usted no ve en qué lo invirtieron. Y hoy en día salen a buscar alrededor de 120,000 o 122,000 millones de pesos que le hacen falta a nuestra economía en base al castigo de la clase media y la clase desposeída. O sea, en aquel momento ellos no reflexionaron, ellos fueron sumamente imprudentes, tanto a la toma de préstamos como al desbordamiento de recursos económicos en la pasada campaña electoral. Esa es la realidad que está viviendo la sociedad dominicana, dado el mal manejo del presidente Luis Abinader, que somete una reforma fiscal unilateralmente, sin consultar la sociedad. Y por eso ustedes están viendo lo que está sucediendo en el país en este momento. Ya llevamos 4 días el pueblo de manera contundente protestando con los cacerolazos. Más bien la clase media es la que más se ha hecho sentir, porque esa es la realidad donde no ha llevado, les reitero, el mal gobierno del presidente Luis Abinader. Y no obstante a eso, en busca de distraer la atención, porque son expertos en el tema de la comunicación, el lunes pasado, en el Teatro de la Semanal, plantea el tema de la reforma policial. Y, perdón, en el Teatro Nacional, dijo usted. Es el teatro de la Semanal. El espacio La Semanal, sí. El espacio que realiza todos los lunes. Y ahí plantea una cuestión
contraproducente porque tú estás buscando recursos para tapar el hoyo fiscal que tiene el país, el déficit fiscal. Entonces tú te planteas con que tú vas a invertir, que lo necesita la Policía Nacional para la seguridad de la sociedad, que va a invertir alrededor de 2.400 millones de pesos. Entonces no es el momento. Si por allí estamos buscando 120,000, tú sales y que tú vas a gastar 2.400 en uniforme de la policía y equipamiento de la policía, que lo necesitamos, pero no es el momento. Porque la cosa hay que hacerla en su momento. ¿Pero y cuándo va a ser el momento entonces? Bueno, pero ese en el contexto del proceso de transformación que está viviendo la Policía Nacional. Y yo pienso que sí, que está bien que haya un cambio de uniforme porque es un cambio de imagen, cambiar ese uniforme vetusto feo, porque es feo el color gris, y nos remonta a épocas de arbitrariedades, de mucha represión de parte de la policía, por un uniforme mucho más empático, un uniforme color azul marino o sólido, que es un color que refleja fortaleza, sobriedad, elegancia, seguridad y mayor nivel de confianza. Cuando yo te planteo que no es el momento, le reitero que estamos de acuerdo con la reforma y con la inversión en la policía, pero no es el momento, porque si tú en este momento estás debatiendo en el Congreso Nacional la búsqueda de 120,000 millones de pesos que va a ser a nosotros, a cada uno de nosotros, ustedes que deben de tener vehículos de 5 años, de 3,000 a 6,000. Las motocicletas que pagaban 500 pesos único por su placa, ahora van a pagar 1.200 anual. Claro, nosotros no estamos de acuerdo que las motocicletas paguen un pago único. Deben de pagar todos los años. Ahora, si tú le vas a cobrar ahora, todos los años, pues déjalo en 500 pesos. Pero no, le va a subir a pagar de un solo pago único, ahora todos los años, y de 500 se lo aumenta a 1.200. Eso es la cuestión del IPI. O sea, una vivienda, el rango que lo teníamos en 9 millones de pesos, ellos lo bajaron a 5 millones. Aquí, cualquier empleado que te gane 35,000, 40,000 pesos y con mucho sacrificio, ahorrando, dejando de comer algo bueno, pidiéndole ayuda, porque así que se hacen la coleta. Todas esas viviendas que tú ves, los proyectos habitacionales de clase baja, la mayoría de los propietarios consiguen esa vivienda en base al ahorro, al crédito y a la ayuda de los familiares, que nos sentamos en reuniones de familia y ponemos coleta para completar. Y ahora tú le vas a meter a eso ese gravamen. Una vivienda de ese costo, tú tendrías que buscar alrededor de 20,000 pesos en el año. O sea, tu sueldo 13, tú solo vas a tener que pagar al gobierno. Pero más bien, ahora el propietario seguirá siendo inquilino de su propia casa, porque tú vas a tener que pagar todos los años. Y esa es la situación a que ha llevado el mal gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y el presidente Luis Abinader a este país, porque él quiere hacer demasiadas cosas a la vez. Y por eso vuelvo al tema de la reforma policial. No es necesario, pero no es el momento. José Abreu, vicepresidente del PRD. Mira, hay un aspecto, el haber limitado y llevado al Partido Revolucionario Dominicano a ser hoy un partido minoritario, ha significado también que ese dinero que se aportaba desde la Junta Central Electoral era básico para la carpintería política, y quisiéramos ver el elemento ideológico también de retomar la figura de Peña Gómez. ¿Cuáles son los planes de ustedes para poder, digamos, resurgir? Pero esa respuesta la quisiéramos ver después de unos consejos comerciales. Amigas y amigos, quédense con nosotros, que en breve continuamos con esta interesantísima entrevista.
Gracias, amigas y amigos. Y aquí estamos de nuevo con una entrevista bien interesante con el político, comunicador José Abreu, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, aquí en este Multimedio Su Mundo, que somos televisión global comprometido, con presencia en más de 170 sistemas de cable a nivel nacional, presencia en el satélite UTEL para todo el continente americano y el Intelsat a nivel global, en todas las plataformas digitales disponibles, porque ustedes, que son los mejores, se merecen estar con el mejor matutino Su Mundo. José Abreu, decíamos ahorita que el hecho de haber pasado el PRD a ser un partido minoritario, le quitaron ese gran porcentaje que le tocaba a los 3, 4 partidos mayoritario en el momento, económico de una millonada, que es lo que sirve para que un partido pueda hacer su carpintería política de crecimiento. Entonces, ¿cómo ustedes en este contexto tienen articulado el trabajo de resurgir como el ave fénix, al tiempo que el elemento ideológico de la figura del doctor José Francisco Peña Gómez, uno siente que ha estado como menguando? ¿Cuáles son los planes? Mira, a propósito del sentimiento ideológico y la figura y el sentimiento peñagomista se mantiene vivo en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y por consiguiente ese partido va a seguir gravitando en la sociedad dominicana por mucho tiempo. Te digo esto dado que en esos recorridos de consulta, la semana antipasada estuve acompañando al compañero Héctor Guzmán a la provincia Sánchez Ramírez en Cotuí, y sábado, y luego el domingo fuimos a la provincia de Payá, precisamente al municipio cabecera, Moca, y ahí los compañeros peñagomistas nos planteaban a nosotros la disposición de seguir trabajando en este partido, ahora sin 5%, sin 5%, que lo que estamos aquí es porque tenemos ese sentimiento. Yo, que tuve muchos años al lado del doctor José Francisco Peña Gómez y otros compañeros, estamos dispuestos a seguir echando el pleito en procura de que este legado de la sociedad dominicana perdure y la figura del doctor José Francisco Peña Gómez, que tanto aportó a la sociedad dominicana, siga gravitando en esta sociedad, porque este es el partido que de verdad representa a José Francisco Peña Gómez. Ustedes al inicio hablaban del desprendimiento del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y otros que han salido de aquí, pero en ese caso del PRM, aunque hoy es gobierno mayoritario, por el sentimiento peñagomista está aquí. Y para muestra de ello es que el doctor José Francisco Peña Gómez brilla por la ausencia en el gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Solamente lo usan cuando se ven en un momento que le es provechoso, pero le han dado de lado. Usted no ve ni los proyectos a su nombre, ni la inauguración de un complejo deportivo, ni un complejo educativo, ni una carretera, nada. Ni hay actos solemnes. Nunca, no ha hecho el primer acto en reconocimiento a ese prócer de la República como lo el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Para cuándo tienen ustedes previsto, José, celebrar un Congreso Nacional Elector que renueve las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano? Porque la renovación en un partido es vital para sacudirse, para producir ese proceso de reingeniería que necesita una organización política como el PRD, que fue sacudido, que fue vapuleado en las elecciones del 2020 y que fue reducido
a su mínima expresión. O sea, como ha dicho bien Marino, pasar de estar dentro de los partidos mayoritarios a una condición de partido minoritario. Obtuvo el PRD en el nivel presidencial mucho menos votos que los que obtuvo, por ejemplo, un candidato independiente totalmente desconocido hasta ese momento, como por ejemplo el Cobrador. Sí, mira, los estatutos de nuestro partido mandan a una convención en el 27, pero el compañero Miguel ha planteado en reuniones privadas que luego de la consulta, ¿no? Y ese seminario, lo que arroje de él, si hay que adelantar ese proceso, pues lo vamos a adelantar. Y esa es la situación que estamos viviendo en el PRD en este momento. O sea, hay toda una disposición de renovación. Y en cuanto a ese planteamiento o esa, si se quiere, comparaciones que usted hace, señalamiento de partido, de candidato minoritario, le decía al principio que el avasallamiento del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno del gobierno central fue directamente en contra del compañero Miguel. Usted puede observar que la votación de nuestro partido en la parte congresual duplica a la del presidente, a la del compañero Miguel Vargas. Y le ponía como ejemplo, y le reitero como ejemplo, que en colegios electorales de esta demarcación, y eso se replicó a nivel nacional, se enfocaron ahí, y nosotros, donde teníamos seguro que podríamos contar con 15 o 20 votos, apenas teníamos, sacamos lo del delegado, porque José, no se lo podían quitar. El avasallamiento, José, es relativo. Mira, en las elecciones del 2016 hubo un gasto exorbitante en la campaña para la reelección de Gonzalo, para llevar a Gonzalo Castillo a la presidencia de la República. Danilo Medina reconoció que hicieron el mayor gasto en campaña, que fue la campaña más costosa de toda la historia, y no lograron llevar a la presidencia a Gonzalo Castillo. No lograron llevar a Gonzalo Castillo a la presidencia de la República. Eso es importante saberlo. Entonces, en las elecciones del 2012, en las elecciones del 2016, hicieron la campaña, una de las campañas más costosas, que lo reconoció Danilo Medina. Y bueno, entonces, en las elecciones del 20, hicieron el mayor despilfarro de dinero. Y no lograron tampoco imponerse. Lo que quiero que sepas es que también en el Partido Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader, ¿con cuánto ganó? Con el 57% de los votos válidos emitidos. Sin embargo, hay senadores que ganaron con un 77 y 78% de los votos en su provincia. Y en esa provincia el presidente de la República no logró ni a veces el 50 o el 60% de los votos. Lo que te quiero decir es que no era igual la votación para candidatos a cargos legislativos que para el presidente de la República, porque es un asunto personal. Todo depende del liderazgo personal que cada quien haya desarrollado. Y Miguel Vargas Maldonado no tenía el liderazgo para que la gente fuera a votar por él. Mira, te reitero que hubo todo una estrategia, y ellos lo lograron en base a los colegios electorales. Y destinaron recursos en ese sentido, en procura de que los votos del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, o más bien los votos del compañero Miguel Vargas, no aparecieran ahí. Y compraron funcionarios, en la mayoría de los casos, la totalidad de los funcionarios, que te reitero, nada tiene que ver con la administración de la Junta. Son cosas que se dan en el escenario. En los colegios electorales. En los colegios. Este es un colegio electoral, y cuando llega aquí se crean las condiciones del momento, y llegaban con maletines, con bulto. ¿Entiendes? Y esa fue la realidad, hermano.
en contra del compañero, porque ellos, reitero, que se ensañaron en contra del compañero Miguel por muchísimas razones. Tú sabes que eso es un pleito que viene desde lejos, porque ellos no le perdonan a Miguel, que Miguel le ganó la convención al expresidente Hipólito Mejía en el año 2007, y de ahí pasaron otras cosas que el pueblo y ustedes conocen. Pero la situación que se vio en este momento, hermano, no fue algo normal, fue algo anormal, porque ellos se emplearon en que Miguel no sacara y además Miguel y el PRD no consiguieran el 5%. Ellos se emplearon ahí y lo lograron. Y todo el proceso a nivel administrativo, tú buscas que fue de manera, si se quiere, legal, en el sentido de que las actas corresponden a la realidad, porque fue que compraron a los funcionarios. Eso se replicó a nivel nacional. Hay datos que quizás esa parte de datos, usted que es un hombre muy leído, muy conocedor de este ambiente y siempre está en lo suyo, pero aparentemente ese dato usted no lo tenía. Yo lo manejé ese dato porque yo tuve la responsabilidad de el bloque F, esto le llaman bloque F en cuanto a la estructura orgánica del PRD, y el PRM creo que sigue igual. Cristo Rey, el bloque J, y esos bloques, yo estuve en esa parte, el bloque F largo, y tuve bajo mi responsabilidad 58 centros electorales, bajo mi responsabilidad, centros electorales, que tenían en su totalidad unas 158 colegios. Y eso fue lo que se vivió ahí el día de. Andaban en algunos centros, me dicen compañeros, que operaron hasta 4 y 5 equipos operativos, valga la redundancia, de diferentes funcionarios, dirigentes políticos del gobierno y del PRM, con recursos. Yeah. Y ahí fue que ellos lograron imponer eso. Y por eso usted ve que en el asunto, vuelvo a la parte congresual, porque ellos no estaban enfocados en eso. Y ahí salieron los votos reales del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y de los compañeros candidatos, tanto a diputados como a senadores. Mira, esa José, fue la realidad. José Abreu, coincido contigo. Yo creo que en la República Dominicana no ha habido un político que haya sido más atacado y en el que se haya invertido más recursos para tratar de hundirlo, como es el caso del ingeniero Miguel Vargas, que desde estar en un momento que estuvo a punto de ser presidente de la República, de ahí en adelante, los cañones contra el ingeniero Vargas no han cesado. Así es. Sin embargo, hay que reconocer que cuando fue ministro de Obras Públicas, se le llegó a poner el apelativo del superministro. Y que en Cancillería, hasta el día de hoy, se le reconoce que no ha habido un canciller de la dimensión del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y a pesar de los embastes, se mantuvo y se ha mantenido con esa coherencia, luchando, porque lo que no le perdonan es que no le pudieron quitar el PRD. Así eso es. estamos claros en eso. Ahora bien, se ha hecho de conocimiento público un rumor, porque hay mucha gente que han subestimado la inteligencia de Miguel Vargas. Pero hay un rumor que quisiera compartírtelo, a ver qué tú me dices sobre ese rumor. Tú sabes que en el PRM hay unos 24 precandidatos que están aspirando a la presidencia del 28. Y que entre ellos, el que más está puntero es el ministro de Turismo, David Collado. Y aunque no lo ha dicho todavía porque está trabajando, que es Guido Gómez Mazara, son de los que están marcando fuertemente a lo interno, contrario al abultamiento que ha querido hacerse con Carolina y otros. Ahora bien,
Parece ser que David Collado no es acogido en lo interno del PRM como un auténtico PRMista. Y se está rumorando que ya él hizo unos amarres para, por si acaso, en las próximas elecciones, si en el PRM lo anulan, él tiene el PRD como una opción para lanzar su candidatura. ¿Tú has escuchado algo de ese rumor? Mira, en el proceso de consulta de nuestro partido y posteriormente a eso, el seminario que tendremos, ahí vamos que arrojará luz y en el mismo determinará qué hacer para estar preparado. Eso cae dentro del marco de las especulaciones, pero nosotros no descartamos que un acuerdo con Leonel, un acuerdo con el candidato del PLD o con cualquier otro, David Collado, con cualquier otro, no descartamos, el PRD está abierto y Miguel está abierto. ¿Entiendes? Esa es la realidad de nosotros en el Partido Revolucionario Dominicano. Si cuando llegue el momento, la posibilidad de nosotros llegar al poder es a través de un compañero del partido, pues cogemos un compañero del partido. Si analizamos y la posibilidad del gobierno, de nosotros llegar al gobierno, es con un extrapartido, pues nosotros bienvenido que venga en el extrapartido. Esa es la realidad y la disposición del compañero Miguel y de la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano PRD, los PRDistas de sentimiento que estamos ahí, que no estamos ahí por el 5%, que estamos ahí porque nos duele este partido y porque nos duele la sociedad dominicana y porque nosotros vamos a mantener el legado del doctor José Francisco Peña Gómez, llueva, truene o vente. José, te agradecemos tu comparecencia en este día, jueves 17 de octubre, aquí en Matutinos Mundo. A ustedes, amables televidentes, quédense ahí, todavía falta mucho más contenido de este espacio. Venimos después de esta pausa comercial. Y muy distinta está la situación, el ambiente, la atmósfera en Haití, sobre todo en el Consejo Presidencial Provisional y esa confrontación que mantiene con el primer ministro Gary Conil, porque el Consejo Presidencial Provisional ha pedido al primer ministro la destitución de la canciller, de la ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy, por la forma férrea, dura, como ella ha estado tratando el tema de las deportaciones masivas de ciudadanos haitianos que están en situación con estatus irregular y que son indocumentados en la República Dominicana. Ella ha sido muy fuerte con la República Dominicana, nos ha acusado de xenófobos, de racistas y de aplicar una política de limpieza étnica con base a la persecución a los ciudadanos haitianos y que han recibido maltratos en esos procesos de deportación. Ayer también eso fue un tema de debates en una reunión del Consejo Presidencial y al final emitieron una resolución en la que califican de xenófoba, de racista y de inhumanas las deportaciones realizadas desde la República Dominicana. Entonces hay un conflicto ahí entre el primer ministro y el Consejo Presidencial, un conflicto también para definir quién es que debe tomar la decisión de destituir a Dominique Dupuy como canciller de Haití. Mientras tanto, ella ha estado haciendo un lobismo muy fuerte, fue a la Organización de Estados Americanos, fue también a reunirse con funcionarios del Departamento de Estado en Washington para denunciar lo que ella define como unas deportaciones xenófobas y racistas aquí en la República Dominicana. O sea que está muy caliente la situación en Haití. Pero José Tomás, yo no tengo que ponerme en su lugar, pero el papel de un canciller en cualquier parte del mundo es defender a su país. Pero claro. Y ella está defendiendo a su país. Nosotros como dominicanos que decimos lo más crítico, que el país, la República Dominicana, tiene las leyes y el derecho de deportar a quien nosotros entendamos que no cumple con las leyes. Y ella
tiene como canciller todo el poder para defender a su país. Y lo está haciendo muy bien porque ese es el mandato de un canciller, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministro de Relaciones Exteriores, es defender los intereses del Estado, pero también defender los intereses, las vidas y los bienes de los ciudadanos de ese país residentes en otro. Entonces, Dominique Dupois está actuando correctamente, está defendiendo a los ciudadanos haitianos y está reclamando que en el proceso de deportaciones haya una preservación a sus derechos fundamentales, a su dignidad, y es lo mínimo que puede pedir. Ahora, nosotros como Estado tenemos todo el derecho de expatriar del territorio dominicano a todo aquel ciudadano que no demuestre con documentos fehacientes y creíbles que está avalado para permanecer en nuestro territorio. Obviamente, ese proceso de deportación debe ser realizado respetando los derechos humanos, respetando la dignidad de esas personas y evitando malos tratos, tratos vejatorios, que en muchos casos los ha habido. Ha habido maltratos a los ciudadanos haitianos y ha habido excesos en operativos realizados por miembros de la Dirección General de Migración. Pero Dominique Dupois está haciendo su trabajo y hay que saber, señores, que ella tiene intenciones de presentarse como candidata presidencial en Haití. Es una mujer de sólida formación, es una diplomática aprobada, estuvo como embajadora en París, estuvo como embajadora en París, sobre todo en ese proceso difícil, complicado, tras la muerte, tras el asesinato, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Ella se mantuvo todo el tiempo como embajadora en Haití y ha estado en diferentes estamentos y ha conseguido inclusive donaciones de municiones de parte de Brasil y ha estado canalizando colaboración internacional para ayudar a Haití a salir de esta, la peor crisis de seguridad, crisis económica, humanitaria que ha vivido en toda su accidentada historia. O sea que ella está haciendo un laborantismo político muy importante y se está manejando al más alto nivel en la política en Haití. Es una mujer muy fina, de trato muy fino, exageradamente bella, muy bien formada y eso en algunos ámbitos hasta intimida. Veamos, vamos a ver qué va a pasar con ella. Así es, y que hay uno coincide con ella. También en la República Dominicana hay muchos organismos nacionales e internacionales que siempre estamos velando que en ese proceso de deportación se respeten los derechos humanos. Porque aquí no estamos ciegos, estamos atentos para que las normas y las leyes se apliquen con justicia y apegados a los derechos humanos, a la defensa del ser humano, que no sean vejados. Y en ese sentido también nosotros estamos en eso. Ahora, claro, de que hay que aplicar la ley como están estipuladas en la República Dominicana. Claro, y con apego a los tratados internacionales sobre la materia. En temas de migraciones y de deportaciones, señores, hemos llegado al final de un encuentro más aquí en Matutino Su Mundo. Nos vamos por hoy, pero con el compromiso de reencontrarnos mañana a las 7 de la mañana aquí en Multimedios Su Mundo para tener este contacto gratificante y edificante con todos ustedes. Que tengan un feliz resto del día. Cuídense del calor, si llueve no se mojen, los queremos sanitos mañana a las 7 de la mañana. Así es, continúen con la parrilla programática de Multimedios Su Mundo, que está diseñada para ustedes, que son los mejores.